Lucas 24, del 13 al 35. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret: era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón». Y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Hermanos, esta es palabra de Dios. Invitamos a nuestro predicador que nos acompañe, que nos enseñe la palabra de Dios hoy, y oremos para que tengamos nuestros ojos, oídos atentos para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos en este día, ¿sí? Padre amado, te damos gracias por poder estar ante ti, por tener el privilegio de escuchar tu palabra, por tener el privilegio de que nos enseñen tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos para meditar en ella. Y bendice a Foncho. Recuérdale todo lo que tú le has enseñado, Señor, al escuchar esta, este estudio. Bendícelo y dale tu gracia, Señor, para enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Todo tuyo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alfonso, también conocido como Foncho, casi toda la iglesia. Y, y claro, en este tiempo de verano, nuestro pastor ha querido armar una serie que se llama Más dulce que la miel, en la que
nos ha invitado a algunas personas que hemos estado preparándonos en el programa de Gimnasio Metropolitano. Hemos estado aprendiendo algunas herramientas de estudio bíblico, de cómo también preparar sermones, estudiando libros en más profundidad. Y en ese contexto me invitó también a poder exponer el pasaje favorito. Y en eso hemos estado la última semana. Y en este caso acabamos de leer este pasaje hermoso que me encanta a mí. Estoy casado con mi esposa, Babi, y en la casa tenemos este juego de cartas que se llama Perspectiva. Está pensado como para tener conversaciones sobre temas espirituales con los amigos, abrir esas conversaciones que a veces son un poco difíciles de iniciar. Entonces, tengo algunas fotos ahí de lo que es la primera pregunta, o sea, no es la primera pregunta, pero una de las preguntas que hace el juego, dentro de todo, es: ¿quién crees que fue Jesús? Y aparecen estas opciones. La primera es un gran líder espiritual, como un maestro, un profeta. La dos es un ser espiritual, como un ángel o un dios, pero no necesariamente el dios supremo del universo. Y también está la opción de un Jesús revolucionario, como una especie de hippie incomprendido. Y por supuesto la respuesta cristiana, el creador y salvador. Y esa carta, está aquí, dice: Jesús es el único y eterno Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo, en el misterio conocido como la Trinidad. Jesús nació de una mujer virgen, vivió una vida sin pecado, realizó milagros, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Amén, ¿o no? A veces no nos damos cuenta de lo increíble que son todas estas palabras, sobre todo eso último, que resucitó. Vamos a hablar de eso hoy. Pero antes permítanme hacer una oración breve por este momento. Señor, estamos en tu presencia y te reconocemos lo distraídos que podemos ser muchas veces, Señor. Aún para verte cuando estás a nuestro mismo lado, Señor. Entonces te damos gracias por este momento en que podemos encontrarnos contigo en tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para verte así como esos dos discípulos. Te pedimos, por favor, visítanos en este día. Haz arder nuestros corazones, Señor, como ellos, en un nuevo encuentro contigo hoy, Señor, para tu gloria y nuestra alegría en Cristo. Amén. Entonces, lo que acabamos de leer, lo que acaba de leer Sebastián, está inmediatamente después del relato de las mujeres, cuando llegan a la tumba ese domingo, el primer domingo de Pascua, y traen sus especias para el sepulcro y encuentran la piedra removida. No está el cuerpo de Jesús. Aparecen dos ángeles y les dicen que Jesús ha resucitado. Entonces ellas, maravilladas, vuelven a donde están todos los discípulos, pero no les creen. Los discípulos no les creen. Pensaron que eran tonterías, que eran disparates, dicen algunas versiones. Entonces, el mismo día, después de eso, más tarde tenemos a estos dos discípulos que van escépticos, saliendo de Jerusalén, que han abandonado a la comunidad de discípulos. Y es que la resurrección de Jesús, desde el comienzo, ha sido escandalosa. Ha sido motivo de burla, ha sido motivo de escepticismo. Aún así, Pablo dice que en ella se sostiene o se derrumba toda nuestra fe. Él les dice a los corintios que si Jesús no resucitó, toda nuestra predicación no sirve de nada, que nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Es más, seríamos los más dignos de lástima, dice. Así que en este punto conviene preguntarnos, ¿por qué creemos esto tan firmemente? Porque igual si lo pensamos, es increíble, ¿o no?, que alguien resucitó. La gente del mundo científico o intelectual se burla, los compara con cuentos de hadas o leyendas. Entonces, en ese contexto, en 2003, un académico del Nuevo Testamento, anglicano, publicó su obra monumental titulada La resurrección del Hijo de Dios.
En este libro él defiende que la resurrección de Jesús puede sostenerse como un hecho histórico. Obviamente no podemos abordar todo el argumento, el libro es cerca de 1000 páginas, es una obra académica, pero en el libro menciona 3 elementos que están en este pasaje. No solamente esos, pero los que están en este pasaje, por ejemplo, son que la muerte de Jesús en la cruz fue un evento público, conocido por todos. Que la tumba se encontró vacía, no se encontró el cuerpo. Y la incredulidad inicial de los discípulos. Muchas veces no pensamos en que los discípulos no creyeron al tiro. No fue así como de la nada que ellos creyeron. Era tan increíble en el primer siglo como lo es hoy. Entonces, ¿cómo es que un grupo de discípulos temerosos, decepcionados, que han abandonado a su maestro después que mueren, pocos días después aparecen diciendo que Jesús ha resucitado? Están convencidos a tal punto que años más tarde estarán dispuestos a dar su vida por esa creencia. Entonces, después de analizar seriamente toda la hipótesis, este académico, 2000 años después, la mejor explicación sigue siendo que realmente ocurrió, que Jesús resucitó. Lo único que explica la pasión con que tantos cristianos esparcieron el evangelio por todo el imperio, a pesar de la persecución y el martirio que vino más tarde, es que había algo mejor que la vida para ellos. Un encuentro personal con ese Jesús resucitado. Y creemos que Jesús sigue encontrándose con las personas, como tú y como yo, aún hoy en día. No exactamente igual, porque creemos que Él ascendió y está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero este pasaje nos muestra 3 cosas esenciales que ocurren en un encuentro con Jesús, aún hoy. Entonces permítanme señalar esas 3 cosas principales que ocurren. Un encuentro con Jesús resucitado, 1, va a confrontar tus falsas esperanzas de redención. 2, cautiva tu corazón. Y 3, renueva tu visión. Confronta tus falsas esperanzas de redención, cautiva tu corazón y renueva tu visión. Así que vamos al primer punto. Un encuentro con Jesús resucitado confronta tus falsas esperanzas de redención. Imagina que eres un judío del primer siglo y conoces bien esta historia del pueblo de Israel. Conoces que Dios le dio esta promesa a David de que de su linaje vendría un rey que iba a gobernar sobre todas las naciones, que su reino no iba a tener fin, que iba a traer paz, justicia, gozo, y tú ves el entorno actual y no ves eso. Ves que quien gobierna es el Imperio Romano, que les exige impuestos, que sus soldados están por toda la ciudad oprimiendo a su pueblo. Entonces, para la gran mayoría de los judíos en ese tiempo, creían que ese rey prometido iba a ser un poderoso guerrero, que iba a acabar con todos los enemigos, iba a traer finalmente salvación y paz definitiva terrenalmente al reino de Israel. Así que cuando Jesús entra a Jerusalén, no sé si recuerdan esa primera entrada triunfal a Jerusalén, estaban todos expectantes. Los discípulos probablemente estaban pensando, ya, de seguro ahora es el momento. Nos va a liberar al fin de los romanos y va a establecer su reino. Se va a sentar en el trono de David. ¿Se acuerdan de esos discípulos que le pedían a Jesús como, cuando venga en tu reino, concédenos que nos sentemos a tu derecha y el otro a tu izquierda? Ya, ellos no estaban pensando como nosotros generalmente pensamos en el cielo. Estaban pensando en aquí, ahora, pronto. Ellos estaban viendo venir eso. Los discípulos, todos, conocían los milagros que Jesús había hecho. Entonces sabían que Él podía en cualquier momento sorprender a todo el mundo. Lo que ellos no esperaban es que las propias autoridades judías los entregaran ante el gobierno romano para ser humillado, torturado y morir en la cruz. Nota la desilusión en el versículo 21. Dice,
pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. O sea, en algún momento ellos pensaron que era el Mesías, que era el Rey prometido, pero ahora solo pueden pensar en Él, como dice el versículo 19, como Jesús de Nazaret, un profeta. Para estos discípulos la diferencia entre una cosa y la otra representaba literalmente sus esperanzas de redención, versus que Jesús solo era un buen hombre de Dios, pero no más que eso. Ahora, la sociedad actual también nos ofrece estas historias de redención que atraen nuestra imaginación y van creando en nosotros una esperanza de cambio, una esperanza de redención. Piensa cómo desde chicos los papás nos dicen, tú tienes que llegar más lejos, que probablemente se refieren a encontrar una mejor educación, acceder a un mejor trabajo, un mejor sueldo que nos dé un bienestar. Porque la sociedad actual ha puesto como valor máximo la felicidad y el bienestar del individuo, donde la forma de realizarse es adquiriendo cosas o experiencias, así que necesitamos aumentar nuestros ingresos o endeudarnos. Entonces, sin darnos cuenta, muchas veces terminamos poniendo nuestras esperanzas en el consumismo desenfrenado de nuestros días. Pensamos, si viviera en tal parte, sería todo tan fácil. Si pudiera darme esas vacaciones que siempre he querido, o lo que está de moda ahora también, esos pequeños gustitos, porque me lo merezco. Son como esperanzas más pasajeras, pero igual nos alimentan nuestra imaginación, nos mueven a la acción de alguna forma. Existen otras falsas esperanzas, como por ejemplo, a propósito del 14 de febrero, un gran amor que redima nuestra historia, prestigio académico, éxito laboral, una familia ideal. ¿Hacia qué cosas tu corazón tiende a albergar esas falsas esperanzas? Algo común a toda falsa esperanza es que nunca es suficiente. Tarde o temprano te decepciona. Igual que estos discípulos, necesitamos ser confrontados por Jesús. Mira lo que les dice en el versículo 25. Qué torpes son ustedes y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Los está retando. Es duro con ellos porque eso es lo que necesitamos en esos momentos. Parar y tomar atención. Versículo 26. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Cómo ocurre la verdadera redención? Con sufrimiento, con entrega, con la cruz. Pero luego viene esa gloria, la gloria de la resurrección. Entonces, cuando toda la esperanza parece haber acabado con la muerte de Jesús, amanece esa mañana gloriosa de resurrección. Toda otra oferta de redención alternativa tiene sus días contados, porque todas ellas se desvanecen con la muerte, se acaban. La resurrección de Jesús es la única esperanza definitiva, porque su redención vence al enemigo final, la muerte. La muerte es vencida en la muerte de Jesús. La única forma de tener esa esperanza que no decepciona es creyendo en Él, confiando en Él, incluso en el momento más oscuro de tu vida, incluso si te lleva a la muerte, porque la muerte ha sido vencida. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Puede ser confuso al principio de tu caminar cristiano, pero necesitas confiar hasta el final, hasta que toda otra esperanza palidezca ante la belleza de verlo a Él en su gloria. Entonces deja de huir hacia esas falsas esperanzas, porque incluso si intentas huir o abandonar, como estos discípulos,
Él va a salir a tu encuentro. No te va a dejar engañado por mucho tiempo. Va a exponer la torpeza de tu corazón. Ese es el primer punto. Un encuentro con Jesús resucitado confronta tus falsas esperanzas de redención. Pero no te deja ahí. Vamos al segundo punto. Un encuentro con Jesús resucitado cautiva tu corazón, que son del versículo 27 al 30. Más o menos estamos... Déjame explicarte esto porque no es tan directo. Dice el versículo 27 que comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Todas las escrituras. No sé si ya tuvieron ese momento en el que te das cuenta por primera vez que las historias del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Es simplemente fascinante ese momento. Al comienzo del verano tuvimos partimos esta serie con el Salmo 1, ¿se acuerdan? Después en la semana estudiamos el Salmo 2 en el CCM y veíamos todas estas conexiones con Jesús en el mismo Salmo. Después Franz predicó sobre Isaías, Nico sobre Ruth y así. Joel estuvo predicando sobre el Salmo 91 la semana pasada y cómo todas estas cosas conectan con Jesús. Cuando decimos que todas estas escrituras apuntan a Jesús, es porque Jesús nos enseñó eso. Entonces, la Biblia en sí es un punto de encuentro con el Jesús resucitado. Cada día, cada historia, cada libro que lees. No sé si leemos la Biblia así todo el tiempo. En tu devocional diario, ¿estás buscando a Jesús en el texto o estás buscando cómo el texto te enseña a ti a ser mejor cristiano? La historia de David y Goliat, por ejemplo, ¿se trata de ser valiente y vencer a tus gigantes? Porque muchos aluden a la fe, al coraje que tuvo David, a imitarlo. Son cosas buenas. Pero ¿qué pasa si comienzas a ver que el héroe de la historia es Jesús? Que lucha por su pueblo, que vence a los verdaderos gigantes que podían destruirnos realmente. Porque tenemos dos caminos. La Biblia se trata de lo que nosotros debemos hacer o de lo que Jesús ya ha hecho. Déjame darte solo una pincelada de lo que me refiero. Esto es un recorrido bíblico que conocí con uno de mis predicadores favoritos, Timothy Keller. Dice: Jesús es el Adán verdadero, que pasó la prueba en el huerto, un huerto mucho más difícil y cuya obediencia fue imputada a nosotros. Jesús es el Abel verdadero, que fue asesinado aunque era inocente y cuya sangre clama, no para nuestra condenación, sino para nuestra absolución. Jesús es el Isaac verdadero, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que fue sacrificado por todos nosotros. Jesús es el José verdadero, que se sienta a la mano derecha del rey y perdona a los que lo rechazaron y lo vendieron y usa su poder para salvarlo. Jesús es el templo verdadero, el profeta verdadero, el sacerdote verdadero, el sacrificio verdadero, el cordero verdadero, la luz verdadera, el pan verdadero. No sé si te pasa, pero no puedo evitar emocionarme cuando empiezo a ver todas esas conexiones en la Biblia. Y creo que algo de eso es lo que estaban viviendo los discípulos en el camino cuando dice que sus corazones ardían en el versículo 32. Dice que sus corazones ardían mientras les explicaba las Escrituras. Es que no solo es un conjunto de versículos sueltos por aquí y por allá, hay que encontrar para descifrar, es que ahí está Jesús. No, es la historia misma en sí. La historia que no estaban pudiendo ver ellos es que en el peor momento, cuando todo parece perdido, cuando todas nuestras esperanzas iban por un lado y de repente se desploma todo, en ese momento Dios interviene. Ese es el movimiento de la historia una y otra vez en el Antiguo Testamento. Israel clama desde el lugar más bajo y el Señor responde. Esas historias nos fascinan. Hay como un impulso interno en nosotros para reconocer esa belleza del Evangelio resonando no solo en la Biblia. Cuando pones atención, toda buena historia se mueve así. En los libros de fantasía,
las películas de ciencia ficción, de drama, en fin. Nos cautivan esas historias de salvación, donde al final se revierte toda la catástrofe, se revierte la muerte, donde al final de todo el mal es vencido, donde al fin se hace justicia, donde un amor increíble perdura para siempre, cuando todo es renovado. Quedamos como, wow, yo quiero eso, yo quiero más de eso. Y si lo viviste, quedas con esa sensación de, quiero más de eso. Fíjate en el detalle del versículo 28. Dice, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron. Lo que está entre líneas aquí es ese deseo por más. Ellos insisten. No fue una simple invitación, quédate en mi casa, no. De cierta forma es una súplica. Quédate con nosotros. Queremos seguir compartiendo contigo. Tienen hambre de comunión. Queremos que ese amor dure para siempre. Un encuentro con Jesús resucitado cautiva tu corazón y te deja con ese hambre de más, de Él mismo. Quieres volver a Él vez tras vez. ¿Qué área de tu vida necesita ser cautivada por Jesús? Pídele al Señor. Quiero más de ti, Señor. No te alejes de mí, Señor. Quédate conmigo. Y el Señor responde. Mira el versículo 29, cómo termina. Dice, entró para quedarse con ellos. Los que dudaron de Él. Pero Él desea tener comunión con ellos también. Mira el versículo 30. Se sienta a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Eso suena conocido, ¿no? Como Lucas 22, en la última cena, se describen los mismos 4 verbos. Tomar, bendecir, partir y dar. Ahora, esto no fue lo mismo porque no hay vino aquí. Porque Jesús dice que no beberá del fruto de la vida hasta que vuelva en el reino de su Padre. Pero creo que hay por lo menos una intención de traer a la memoria ese momento, las palabras de Jesús sobre su cuerpo entregado en la cruz. Cuando haces ese ejercicio de imaginar por un momento la cruz, por fe, miras a Jesús y recuerdas esas palabras. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Creo que ese es el momento clímax del Evangelio. Cuando te das cuenta que esto no es solo una buena historia, una bella historia. Cuando te das cuenta que tú estás incluido. Cuando te das cuenta que Jesús murió en la cruz por ti. Entonces entra en ese maravilloso momento en que sientes entre un dolor por tu culpa, por tus pecados, porque es por ti que Él está ahí, y gozo al saberte amado, al saberte perdonado por Él. Y no puedes explicártelo. ¿Por qué? ¿Por qué me amas a mí? Cobarde, pecador, desertor, necio. Y me invitas a comer contigo. Yo que te traicioné, que te abandoné, y tú me buscas. Sales a mi encuentro. Simplemente no lo entiendo, pero cautiva mi corazón. Te confronta, pero te abraza. Te muestra tu pecado y a la vez cuán grande es su amor. Un verdadero encuentro con Jesús resucitado cautiva tu corazón. Entonces se le abrieron los ojos para reconocerlo. Versículo 31. Ese encuentro con Él en lo íntimo
es lo que termina abriendo sus ojos para verlo. Esa unión con Cristo. Eso nos lleva al último punto. Un encuentro con Jesús resucitado renueva tu visión y tu propósito. Fíjate cómo esta visión de Cristo hace que todo se reencuadre para ellos. Él desaparece, pero ellos no están aterrorizados, no piensan que es un fantasma. Saben que ha resucitado y saben exactamente lo que deben hacer ahora. No importa la distancia, no importa que sea tarde, vuelven a Jerusalén con el resto de los discípulos. Y al llegar están llenos de una convicción, una alegría, y ahora se refieren a Jesús como el Señor. ¿Se fijaron en eso? Al principio era un profeta, ahora el Señor. Eso es lo que hace un encuentro con Jesús. Aclara toda tu cosmovisión y puedes ver todo distinto. Pone en marcha tu propósito. Sabes con claridad dónde tienes que ir, por dónde tienes que volver. Hay una frase de C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, que dice así: creo en el cristianismo como creo en el sol. No solo porque lo veo, sino porque me permite ver con claridad todas las cosas. Si Cristo ha resucitado, eso cambia todo. Él es quien dijo ser. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque Dios el Padre lo levantó de los muertos, aprobando toda su obra. Todo lo que dijo era cierto. Si Jesús ha resucitado, Él puede ser tu Rey y Salvador. Si Jesús ha resucitado, Él es el Señor. Y si Él es el Señor, solo hay una forma de responder ante Él: en rendición, en adoración y en servidumbre. Heme aquí, Señor. Te seguiré donde quiera que vayas. Anunciaré tu nombre. Le diré a todo el mundo que tú eres el verdadero Rey. Le diré a todos que hay verdadera esperanza al creer y confiar en ti. Queridos, la muerte no es el final. Ningún mal tendrá la última palabra. Hay esperanza y hay una misión: anunciarlo. Jesucristo el Señor ha resucitado. Un encuentro con Él renueva tu visión de todo, te da propósito. El cristiano vive para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces al principio les mostraba este juego de cartas y la verdad creo que no hay un mejor momento para empezar a tener estas conversaciones con las personas sobre Dios, sobre Cristo, sobre el cristianismo. No sé si se han fijado, pero hay varias personas famosas que se están convirtiendo. Dicen como que Dios está de moda. Pero por lo menos hay ya no hay tanto miedo de declarar esa fe en Dios, por lo menos. Pero es que este mundo materialista en el que vivimos no nos ofrece nada para la esperanza, no nos ofrece una esperanza para esos anhelos más esenciales y profundos del ser humano, como el amor, el perdón, el propósito. Entonces está comenzando a haber esta apertura a todo tipo de espiritualidad en general. Pero en algunos casos no es una fe cristiana y tenemos que saber reconocerlo. Solo un verdadero encuentro personal con Jesús va a hacer la diferencia entre verlo como un líder, como un gurú, como un maestro, versus reconocerlo como el Señor. Tal vez vamos a empezar a ver una gran cantidad de personas acercándose en esta búsqueda,
Y ahí es donde la iglesia tiene que estar firme, en estas cosas que ha confesado desde siglos, no dejar espacio para ambigüedades. Jesús está vivo. Él resucitó. Él venció a la muerte. Y sigue llamando a toda persona a reconciliarse con Dios por medio de la cruz. Entonces eso va a requerir de nosotros fe, un amor, una esperanza, que solo un encuentro real, constante, renovado con Jesús resucitado puede producir en nosotros. Vez tras vez, día tras día, busca encontrarte con Él. Amén. Permíteme orar. Señor Jesús, te adoramos. Tú eres Dios. Gracias por venir a nosotros. Tu amor atraviesa la muerte y eso cautiva nuestro corazón. Aun cuando no te buscamos, Señor, cuando huimos, cuando no podemos verte en nuestra propia incredulidad, tú vas a buscarnos y nos conduces pacientemente. Nos confrontas, nos cautivas y nos renuevas. Tú eres el Señor. Tú venciste a nuestros enemigos, el pecado, la muerte y al diablo, que tenía el imperio de la muerte. Te rogamos que si hay alguna persona aquí hoy que necesita ese encuentro contigo, tú traigas nueva vida a su alma, que traigas perdón sobre sus pecados y abras sus ojos para verte como el Señor resucitado, el que da esperanza más allá de la muerte. Y concede a quienes ya somos discípulos tuyos encontrarnos cada día contigo hasta que vuelvas en gloria. Amén.